Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana una vez más. Bienvenidos a Crosspoint Español. Estamos comenzando una nueva temporada de verano. Y también una bienvenida especial a todos los que nos visitan hoy por primera vez. Qué bueno tenerles con nosotros. Y también, por supuesto, gracias a todos por traer la iglesia a esta cancha, en la YMCA. Cada día ustedes son prueba viviente de que no importa la facilidad donde nosotros estemos, nosotros somos la iglesia. Así que les doy gracias por encarnar esa realidad. Mi nombre es Miguel Medina y Crosspoint Español, como dijo mi esposa durante los anuncios, es parte de una familia de iglesias cuyo propósito principal es apuntar a nuestras comunidades hacia Jesús. Y hoy lo estamos haciendo, estamos envueltos en eso, en nuestra misión, en nuestra visión. Estamos apuntando a nuestra comunidad hacia Jesús, pues celebrando con nuestras voces el Dios que nos ha salvado. Ya hicimos eso, lo vamos a hacer a lo último también. Estamos compartiendo nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro, y también lo estamos haciendo a través de recibir la predicación de la palabra de Dios. Así que, bueno, ¿están listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy? Muy bien. Bueno, hoy continuamos con nuestra serie del libro de Eclesiastés, que se titula Comprendiendo un mundo complicado. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, el autor de este libro, que yo creo que es Salomón, y muchas personas mucho más inteligentes que yo, pues están de acuerdo con eso, él cambió el tono pesimista que tenía al principio del libro, pausó en el capítulo 5 con el propósito de hablarnos sobre cuál es la manera correcta de presentar nuestra adoración en la casa de Dios. De eso fue lo que hablamos el domingo pasado, pero siento decirles que esa pausa ya terminó. Les guste o no, hoy vamos a volver al tono sombrío y deprimido de este libro. Un libro en el que la persona que se nos está dirigiendo es alguien que sabe de lo que está hablando. Una persona que tuvo acceso a todo, tuvo acceso al poder, tuvo acceso a las riquezas, tuvo acceso al placer de una manera única en la historia. Y sin embargo, en este libro nos dice que todas esas cosas que yo mencioné, que son cosas que tanto nos impresionan a nosotros, cosas que nosotros anhelamos tanto, el poder, las riquezas, el placer, nos dicen que todas esas cosas al final del día se desvanecen como si fueran humo. Y no traen la satisfacción, no traen la felicidad que nosotros creemos que van a traer. Por eso Él quiere que sepamos que no es necesario que nos demos cuenta de eso por cabeza propia. Él nos está diciendo, mira, yo lo probé todo. Aprende por cabeza ajena. Y la cosa es que nosotros tendemos a pensar, no, nadie aprende por cabeza ajena, todos aprendemos por nuestros propios errores, pero no necesariamente somos siempre así. Por ejemplo, si usted está manejando por un pueblo pequeño y usted encuentra un puente de madera que dice peso máximo 2 toneladas, pues usted ya sabe que ese es el peso promedio de la mayoría de los carros. Y que no es necesario que usted se busque un camión de carga para pasarlo por el puente y probar si lo que dice el letrero es verdad. ¿Verdad? Usted no se va a aventurar a hacer eso. El problema es que nosotros vemos lo que le pasa a otras personas cuando son consumidos por la búsqueda del poder, por la búsqueda de las riquezas, por la búsqueda del placer. Nosotros vemos lo que les pasa a ellos y entonces nosotros nos decimos a nosotros mismos, yo también quiero prosperar, pero a mí no me va a pasar así, porque yo soy la excepción a la regla. Yo lo puedo mantener todo bajo control. Si usted piensa que usted es inmune, entonces usted está en mayor peligro de ser seducido por todas estas cosas que de momento se pueden desvanecer. Todos tenemos, por así decirlo, una predisposición genética a esperar que este mundo nos satisfaga de la manera que solo Dios lo puede hacer. Todos tenemos ese corazón que se pierde, ese corazón que es adúltero, que deja al Señor y va buscando otras cosas.
Y cuando nosotros permitimos que eso suceda, los resultados pueden ser devastadores. Así que les voy a invitar a que consideremos lo que puede suceder cuando esperamos demasiado bajo el sol. Hoy me di cuenta que ese título tiene como que un doble significado. No estoy hablando de que uno se quede esperando bajo el sol a que llegue alguien, sino quiero decir que en el libro, cuando se nos dice bajo el sol, es una categoría, es la vida en esta tierra. Y cuando nosotros esperamos de esta vida que nos dé lo que solo Dios nos puede dar, a eso es lo que se refiere el título. Así que vamos a buscar en Eclesiastés, capítulo 5. Hoy vamos a estar yendo desde del capítulo 5, verso 8, vamos a seguir hasta el verso 6, hasta el final, hasta el capítulo 6, hasta el final del capítulo 6. Así que hoy vamos a estar leyendo un capítulo y medio. Si nos está visitando hoy y no tiene Biblia, creo que tenemos Biblias de cortesía, son nuestro regalo para usted, sin ninguna pena. Le damos las gracias por estar entre nosotros. Yo voy a estar leyendo de la versión La Biblia de las Américas. Hoy va a ser necesario que hagan un esfuerzo por seguirme, porque para yo poder organizar mis pensamientos, pues yo alteré el orden de los versos y voy a necesitar que estén pendientes. Si están pendientes no se van a perder, se los prometo. ¿Bien? Bueno, antes de comenzar vamos a pedir a Dios que nos dé fuerzas para oír un mensaje difícil. ¿Me ayudan? Señor, venimos ante ti admitiendo lo que dice ese himno, Fuente de la Vida Eterna, que hay muchos días en los cuales nosotros nos sentimos tentados a apartarnos de tu amor. Todos nosotros estamos sujetos a esa tentación. Por eso, Señor, te rogamos que tú uses tu palabra poderosa en esta mañana para anclar nuestros corazones, Señor. Que nosotros no creamos que nuestra fuerza para perseverar reside en nosotros, Señor. Ancla nuestros corazones con tu espíritu y tu palabra. Señor, ten mi corazón errante y hazlo tuyo. Y te doy gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesús a llevar esa culpa en la cruz y por reconciliarnos a ti, Señor. Pedimos que tu Espíritu traiga claridad y convicción a nuestros corazones que pueden estar muy fríos y muy entumecidos en esta mañana, pero confiamos en ti y pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este sermón es uno de esos sermones donde vamos a discutir cómo el poder y cómo el dinero, aunque son cosas que son útiles en la vida, no estoy diciendo que son cosas malas, aunque el poder y el dinero son cosas útiles en esta vida, esas cosas no tienen la capacidad de darnos ni la satisfacción ni la seguridad que nosotros buscamos en ellos, porque esas son cosas que solo Dios puede dar. Este es uno de esos sermones. Pero ustedes han oído eso antes, se lo han dicho. Yo no soy la primera persona que se los dice. Y cuando yo lo digo, es posible que en el caso de algunos de ustedes yo estoy hablando de eso y las palabras le entran por un oído y le salen por el otro. Usted puede pensar que sabes tú, pastorcito, sobre el dinero y el poder si no has experimentado ninguna de las dos cosas. Y si usted piensa eso de mí, usted tiene razón. En buen puertorriqueño, yo soy un pelao que en su casa lo conocen. Por eso, yo no voy a estar hablando desde mi perspectiva, desde mi experiencia. Yo voy a permitir que hable la experiencia de otras personas de poder, de otras personas de dinero. Bud Dwyer fue un político americano en los años 60, 70 y 80. Él fue una persona de poder y de influencia. Él fue miembro del Parlamento de Pensilvania desde el 1965 hasta el 1970. Y él estuvo en el Senado de ese mismo estado del 1970 al 1980 y llegó a ser tesorero estatal desde el 80 hasta el 1987. En el año 1986, él fue acusado de haber aceptado un soborno de $300,000. A él se le ofreció la oportunidad de declararse culpable a cambio de una pena menor, pero él rechazó la oferta y más tarde fue declarado culpable cuando fue al juicio.
Pero él continuaba profesando su inocencia hasta el final. Ahora, bajo la ley estatal, Dwyer, él seguiría sirviendo como tesorero oficial hasta el día de su sentencia, que posiblemente iba a ser de 55 años en prisión y una multa de $305,000. El juez que estaba encargado de ese caso estaba bien interesado en hacer un ejemplo de él, y lo más posible es que le iba a caer encima con la pena máxima. El 22 de enero de 1987, un día antes de su sentencia, él convoca una conferencia de prensa en la que muchos esperaban que él anunciara su renuncia al cargo. Pues en la conferencia se le nota agitado, se le nota nervioso. Él declara nuevamente su inocencia y él afirma que no iba a renunciar como tesorero estatal. Él procedió a leer una declaración larguísima que él había redactado anteriormente, y después de leerla, él llamó a varios ayudantes a los cuales les entregó sobres, y entonces de otros sobres sacó un revólver. Y mientras el público empezó a gritarle a Dwyer que no se hiciera daño, algunos se le tratan de acercar y él advierte: échense para atrás, esto le va a hacer daño a alguien. Acto seguido, Bud Dwyer se suicidó en medio de una conferencia de prensa que estaba siendo transmitida en vivo por televisión. Después de su suicidio, un portavoz de la familia insinuó que él había tomado esa decisión para retener la pensión estatal para su familia, porque habrían quedado en la ruina por los costos legales que estaban enfrentando. Si usted me responde, bueno, pero eso es un político. Por definición, a un político lo odia la mitad de la población. Yo puedo responder con casos de otras tantas personas famosas, personas ricas, personas muy queridas por el público. El caso obvio es Robin Williams. Él y muchos más son ejemplos de personas para quienes toda la riqueza, toda la fama y todo el poder que pudieron acumular no les dio ni la seguridad ni la felicidad que ellos estaban buscando. El autor de Eclesiastés nos quiere decir en esta mañana que ninguno de nosotros somos la excepción a la regla. Que si tu relación con Dios es puesta en un segundo plano porque tú te quieres dedicar a prosperar o a hacerte una persona de influencia para entonces sentirte seguro, para entonces sentirte segura, el maestro de Eclesiastés te dice que estás buscando lo que solo Dios puede dar, y lo estás buscando en medio del vapor, lo estás buscando en medio del humo. Por esa razón, Él te exhorta a que no pierdas el tiempo y a que no busques a Dios donde no está. Es importante que notemos que Salomón no nos está diciendo que el dinero o el poder son cosas malas per se. Todas estas cosas son útiles, y si Dios te las concede, Dios te bendiga. Utilízalas para avanzar el reino de Dios. Pero si tú estás buscando tu seguridad en esas cosas, si tú estás buscando tu identidad en esas cosas, entonces estás preparando tu vida y la vida de todos los que te rodean para una gran decepción. Por eso lo primero que hace el pasaje de hoy es hablar de los que encuentran su esperanza en la política. Y cuando hablo de este tipo de personas, no me refiero a la persona pues que tiene opiniones políticas bien definidas, no me refiero a la persona que se mete en debates políticos, no me refiero a la persona que está activa dentro del partido político que apoya. Aquí yo me refiero a las personas que están y tan partidistas, que él ve a su partido político, sea de derecha o sea de izquierda o sea de donde sea, él lo ve como la solución final de lo que necesita el país. Esta persona está convencida que si su partido pudiera permanecer en el poder, que su país se convertiría en un paraíso. De manera que, como yo dije hace par de semanas, pues el mismo Jesús ya no se tiene que molestar en volver a la tierra, porque ya nosotros creamos la utopía aquí. Muchas gracias. Esta persona solo ve las virtudes de los candidatos de su partido y solo ve los defectos de los candidatos del otro partido. Si esa persona eres tú, el maestro de Eclesiastés te tiene malas noticias.
Tu partido político tiene un problema muy serio. Está lleno de gente. Está lleno de seres humanos. Por lo tanto, si tú haces tiempo para quitarte las gafas rosadas con las cuales estás mirando a la gente de tu partido político, te vas a dar cuenta de que ellos están igual de plagados de la misma corrupción que está afectando a los del otro lado. No sé qué más decirte. Eclesiastés 5:8 comienza diciéndonos: si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho. ¿Por qué? Porque los republicanos son así, porque los demócratas son así. Esa no es la razón, sino porque el problema está dentro de aquí, está dentro de la raza humana. Romanos 5:12 nos dice que tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también esa muerte se extendió a solamente los demócratas. ¿Solamente los republicanos? No, esa muerte se extendió a todos los hombres. Ese todos incluye a los de izquierda, incluye a los de centro, incluye a los de derecha. Esa muerte incluye a los socialistas, incluye a los capitalistas, incluye a los libertarios. Esa muerte incluye a los liberales, a los moderados y a los conservadores. ¿Usted sabe por qué incluye a todos? No es porque yo esté tratando de ofender a todos por igual, aunque creo que lo hice, pero bueno. La razón la encontramos en la palabra de Dios que dice: porque todos pecaron. ¿Y sabe qué significa eso? Eso significa que no hay tal cosa como un partido político que sea el partido de los cristianos. Porque sea cual sea el partido que esté en el poder, el maestro de Eclesiastés nos dice que los derechos del ciudadano siguen siendo violados. Todas las persuasiones políticas permiten la existencia de una burocracia interminable en la cual todos se protegen y en la cual todos se devoran como si fueran una cadena alimenticia. Dice el resto del verso 8, un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Entregarnos a la anarquía? No, el maestro nos dice que no es necesario llegar tan lejos. Él nos dice que a pesar de esta realidad, nuestro gobierno, con todo y corrupción, gracias a su organización y gracias a los sistemas que tiene puesto en lugar, todavía sigue siendo una mejor opción para el pueblo que falta de gobierno. ¿Me están siguiendo? Dice el verso 9, con todo es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. Por esa razón, sí vale la pena, aprovéchese del derecho al voto. ¡Qué gran privilegio! Aprovéchese, estudie la Biblia, permita que la Biblia, no tu familia, no tus amigos, no los medios, que la Biblia informe tus posturas en cuanto a cada asunto político. Mientras más te informes por la Biblia, menos vas a caer dentro de un partido en particular. Y también vale la pena votar de acuerdo a tu conciencia. Porque a pesar de la injusticia que el gobierno permite, este mal necesario llamado gobierno, aún con toda su corrupción, es mejor que vivir sin gobierno. Sin embargo, si tú estás esperando que tu partido político sea la panacea del país, es necesario que sepas que el poder político bajo el sol en esta tierra no te va a poder librar de la corrupción en el corazón del hombre. No te va a poder librar de la muerte. No te va a poder librar de que tengas que darle cuentas a Dios. La política es útil, el poder es útil, pero es un Dios pésimo. Y lo bonito de eso es que yo puedo ponerle una capa dorada de religión
a la búsqueda del poder y justificarle en mi propio corazón. Yo quiero ser un pastor de más influencia, quiero ser un pastor de más reconocimiento. Los pastores somos igual de sujetos a esa tentación. De ese punto en adelante el pasaje se va a dedicar a criticar a los que se refugian en las riquezas. Y aclaración, no estoy diciendo que el rico es malo mientras que el pobre es bueno. Hay ricos honrados, hay ricos malvados, hay pobres honrados, hay pobres perversos. Pero en este pasaje se dirige a la persona que dice en 1 Timoteo 6, donde dice que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Se refiere a la gente que por codiciar ese dinero se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Y este es el mensaje que el maestro tiene para el que ama las riquezas en el verso 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Este mensaje no es para criticar a las clases sociales. Este mensaje es dirigido al que ama el dinero, al que ama la abundancia. Estamos hablando aquí de lo que apasiona a una persona. Estamos hablando de lo que el corazón adora. Estamos hablando del culto al ídolo favorito de nuestra cultura, el dinero. Y el problema principal con el amor al dinero, el problema principal con la avaricia, es que es un tipo de lujuria y deseo que nunca está satisfecha. Nunca está satisfecha. Mientras más tienes, más quieres. Y a eso también yo le puedo poner una capa dorada de religión con el tamaño de la iglesia y no estar contento con las cosas como están y añorar más personas. Y cuando llego a 100 no es suficiente, cuando llego a 250 no es suficiente, cuando llego a 500 no es suficiente. Eso nunca se acaba. Pero nos engañamos porque nos decimos a nosotros mismos, pues yo quiero más para proveer para mi familia. Eso es, sí. Como ya yo tengo un poquitito de edad, cumplí 50 la semana pasada, pues yo les puedo admitir que el Miguel del año 2004 estaba convencido de que si pudiera ganar el salario del Miguel del 2019, todo estaría resuelto. Y yo no sé cuántos de ustedes pueden decir que eso les aplica a ustedes también. Ciertamente es el caso conmigo. Eso sucede porque el aumento de las riquezas, adquirir lo que quiero conseguir bajo el sol, también trae sus propios problemas. El problema número 1 es que la vida se te complica. El verso 11, cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Pégate en la loto, al otro día. Hace 25 años mi familia recibió una herencia modesta y ese fue uno de los capítulos más feos de la historia de mi familia. Todo el mundo salió manchado de eso. Fue horrible. Ciertamente la pobreza es una prueba, pero la prosperidad también es una prueba. El problema número 2 de las riquezas es que entonces evitamos trabajar. Pero el trabajo no es algo que hacemos por pobreza. El trabajo es algo que es parte de nuestro diseño original. Eso fue algo con lo que el Señor nos comisionó antes de la llegada del pecado. El trabajo es parte de nosotros. Y pues muchas veces la abundancia termina revolviéndonos el estómago. El verso 12 dice, dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho o coma poco. Hayas terminado el día con bistec o con habichuela. Pero la hartura del rico no le permite dormir. Todo lo que hay en mí, todo mi ser desea no estar de acuerdo con esto. Todo lo que hay en mí insiste en que yo sería la excepción. Pero la verdad es que como nos muestra Génesis, nosotros fuimos creados para trabajar. Nosotros no fuimos creados para vivir en vacaciones perpetuas.
El problema número 3 de las riquezas es que por más que tratemos y seamos sabios, las podemos perder. Podemos perder todo el dinero que hemos hecho, no importa cuán listo seas. Cualquier cosa puede pasar, te pueden asaltar, te pueden robar, puedes llegar a la mayoría de edad y te pueden estafar. Tú puedes invertir, tú puedes pagarle a alguien que se encargue de tus inversiones y esa persona invierta mal por ti. Todo lo que nosotros conseguimos lo podemos perder. El verso 13 dice, hay un grave mal que he visto bajo el sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Para muchas personas la prosperidad termina siendo una maldición. ¿Cuándo son una maldición? Verso 14, cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio. Y él, el hombre, engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. Como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Y también esto es un grave mal, que tal como vino, así se irá. Por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? Además, todos los días de su vida come en tinieblas, con mucha molestia, enfermedad y enojo. Yo conozco a personas responsables y personas irresponsables que han tenido que pasar por esto, perder sus riquezas y han tenido que ajustar sus vidas cuando pierden su fortuna. Amada iglesia, el enriquecerse no siempre es para nuestra ventaja. Una vida sencilla es mejor que la montaña rusa de adquirir riquezas y después perderlas. En este punto quiero brincar unos cuantos versos adelante, así que quédense conmigo. Vamos todos juntos hasta el capítulo 6 de Eclesiastés. Aquí vamos a comenzar con el punto número 3. El maestro nos deja saber lo que le espera a los que ponen su esperanza en su ambición. Y estoy hablando de la gente que me dice, mira, a mí no me importa la política. Y si yo pierdo mi dinero, en verdad me tiene sin cuidado porque yo tengo un impulso personal para siempre mejorar, para siempre echar para adelante. Y si yo tengo que trabajar 80 horas a la semana, yo te las trabajo porque yo soy como los gatos, donde quiera que yo caiga, caigo de pie. Yo soy así. ¿Y sabe qué? Eso es digno de admiración. Yo no tengo eso, yo quisiera tener eso y cuando yo conozco a la gente que son así, yo los admiro. Aquí yo estoy hablando específicamente de la gente que en vez de refugiarse en Dios, se refugian en su propio espíritu ambicioso y emprendedor. Los que con tal de prosperar están dispuestos a poner a Dios, a poner a su familia y a poner su comunidad de fe a un lado. Los que pudiendo estar con nosotros hoy no están. ¿Están conmigo en Eclesiastés 6.1? Ahí dice, hay un mal que he visto bajo el sol y muy común entre los hombres. Un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y honores y nada le falta a su alma de todo lo que desea, pero que Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos, porque un extraño los disfruta. Esto es vanidad y penosa aflicción. Esto nos puede pasar a todos, pero esto le tiende a pasar más al que se desvive trabajando para poder tener sus antojos. Y después no los disfruta, se los lleva el yerno. El maestro nos dice que las riquezas de esta tierra no van a compensar por esa amargura. Y aquí nos habla en términos de lo que eran las riquezas en su cultura para ese tiempo, el número de hijos y el tener una vida larga. Esa era la riqueza verdadera para ese tiempo. Dice el verso 13 en el capítulo 6. Si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, por mucho que sean sus años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas y tampoco haya sepultura, entonces digo, mejor es el abortivo que él, el que nunca nació.
Porque en vano viene y a la oscuridad va y en la oscuridad su nombre quedará oculto. Además no ha visto el sol y nada sabe. Más reposo tiene este que aquel. Cuando dice que tampoco haya sepultura, eso significa que nosotros nos podemos desvivir por lograr un estatus social, pero eso no nos va a dar control sobre lo que pase después que nosotros estiremos la pata. No vamos a tener ningún control. No va a conseguir que la gente que venga a nuestro funeral estén ahí porque nos amaban. En verdad, esta vida de estrés y de ajetreo no pueden conseguir alargarnos la vida y mucho menos la inmortalidad. Dice el verso 6, aunque el hombre viva 2 veces 1000 años, pero no disfruta de cosas buenas, no van todos al mismo lugar. Todo el trabajo del hombre es para su boca, sin embargo su apetito no se sacia. Pues, ¿qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué ventaja tiene el pobre que sabe comportarse entre los vivientes? Aquí el maestro pues se da permiso para entrar en una parte bien oscura de su psiquis. Comienza a tener todos esos pensamientos desesperados, deprimentes, pesimistas. Estos son los pensamientos que van a llenar nuestra mente si nosotros buscamos nuestra esperanza, si nosotros buscamos nuestro Dios bajo el sol, en esta tierra. Brinquen conmigo al verso 10. Eclesiastés 6, verso 10. Para que puedan ver la condición de nosotros. A lo que existe ya se le ha dado nombre y se sabe lo que es un hombre. No puede contender con el que es más fuerte que él. Cuando hay muchas palabras aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? En los contados días de su vana vida. Los pasará como una sombra. Pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Es una situación triste y nosotros no podemos contender con el que ha determinado que esta va a ser nuestra realidad en la tierra. ¿De quién estoy hablando? No estoy hablando de Satanás, estoy hablando de Dios. Él determinó que esa es nuestra realidad en la tierra. Ahora, quizá usted se pregunta por qué Dios ha permitido eso. ¿Por qué nosotros estamos atrapados en este sistema corrupto? Gracias por preguntar. Porque así lo mandamos a pedir cuando rechazamos el gobierno de Dios. Lo mandamos a pedir. Nos metimos en Amazon.com y pedimos un mundo caído. Y nos llegó al otro día. Y ahora no te puedes quejar, no lo puedes devolver. Esta situación es nuestra triste realidad porque es lo que nuestros representantes Adán y Eva buscaron en el jardín del Edén. Como ellos rechazaron la vida en el paraíso que Dios les ofreció y decidieron que ellos se querían mandar ellos mismos, pues Dios les dio como lo pidieron, como parte del paquete. Pues Génesis 3 nos dice que la consecuencia es la siguiente: maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y hasta el día que Jesús vuelva por su pueblo, esa va a ser la realidad para el que no cree y para el creyente. El mismo libro de Eclesiastés nos dice en el capítulo 9, vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Por más dinero y por más ambición que tengas, ninguno de los dos te va a poder proteger ni de los aprovechados, ni de los arrimados, ni de la depresión, ni de la enfermedad, ni de la muerte. ¿Ya se deprimieron? Les aviso que estamos a mitad del libro de Eclesiastés.
Pero la alternativa que el maestro nos ofrece en este pasaje, la alternativa de el contentamiento, es algo que es tan ajeno a nuestra cultura. El concepto del contentamiento, que cuando yo escribo esa palabra en la computadora, me la subraya en rojo como si no existiera. Y esa palabra existe. Contentamiento. Y aunque sea el contentamiento específicamente con lo que Dios ya nos ha provisto, aunque sea un concepto que es raro en nuestra sociedad, es la manera de escapar de ese pozo sin fondo. Dice el capítulo 6, verso 9. Dice así: mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. También esto es vanidad y correr tras el viento. Si tú te fijas, tú te vas a dar cuenta que Dios ha cuidado de ti. Si tú te fijas, tú te vas a dar cuenta que Dios ha provisto abundantemente lo que tú necesitas sin que tengas que sacrificar tu familia o tu iglesia. Si te fijas. Ahora, yo no estoy hablando solamente de simplificar tu vida, yo no estoy hablando de adoptar el método KonMari, de vivir una vida minimalista. Estoy hablando del contentamiento que viene como producto de nuestra relación con nuestro Salvador. A ese contentamiento es al que yo me refiero. Si vuelven conmigo al capítulo 5 de Eclesiastés. Vamos al capítulo 5, comenzando con el versículo 18. Ahí vemos que la paz del corazón, el contentamiento, es un regalo de Dios. Es algo que necesitamos que Él nos dé. Dice: he aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente: comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don, regalo. Esto es un regalo de Dios. El uno poder enriquecerse y disfrutar de lo que tienes es un regalo de Dios. Pues Él no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. En los momentos de crisis todos nos tornamos a las cosas en que verdaderamente confiamos. Como dicen en Puerto Rico, a la hora de los mameyes, todos nos tornamos hacia las cosas en que verdaderamente confiamos. La riqueza, el poder, la ambición, el estatus religioso. Pero Salomón, el hombre de más riqueza, el hombre que en toda la historia de la humanidad, el único ser humano más sabio que él fue Jesús. El hombre de más sabiduría, el hombre más poderoso. Él nos acaba de mostrar que el poder y que las riquezas no satisfacen, porque nosotros estamos buscando nuestra satisfacción bajo el sol. Hay otro hombre en la Biblia que nos muestra lo opuesto. Se llama el apóstol Pablo. Vemos un hombre aquí que alguien que sí se podía confiar en sus logros. Si había alguien que se podía confiar de sus logros, era el apóstol Pablo. Pero él lo puso en el lugar donde pertenecía para poder alcanzar un tesoro mayor. Filipenses 3 dice: yo mismo podría confiar también en la carne. Cuando dice confiar en la carne, quiere decir sus logros, todos los estudios, todo su estatus dentro del judaísmo. Si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Yo no he conocido una persona así. Pero todo lo que para mí era ganancia,
lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Esto es lo que es una vida abundante. Una vida que incluye sufrimiento. Sin embargo, una vida verdaderamente abundante. Como resultado de conocer a Jesús, Pablo tenía contentamiento en todo tiempo, en cualquier temporada que estuviera pasando, ya sea de abundancia, ya sea de escasez. Definitivamente en soltería, él era una persona que estaba contenta en el Señor. Filipenses 4, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién usted conoce que sea así? Yo no soy así. Él dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces, en ese contexto es que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Experimentar las vacas gordas y las vacas flacas, estar en las papas y estar en candela. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Dios nos está llamando a todos en esta mañana. Y no se preocupe que ya estoy terminando. Te pregunto, ¿has estado oyendo este mensaje? ¿Cómo ha estado respondiendo tu corazón a este mensaje? ¿Cuál es tu opinión? Si esta predicación te tiene tenso, si te tiene con los hombros así, yo quiero que sepas que ese es el Espíritu Santo diciéndote que este mensaje te aplica a ti. Si te sientes tenso, si estás irritado, si estás apretando el puño, yo te exhorto a que abras ese puño, a que mires tu mano y a que tú identifiques qué es lo que estás agarrando tan fuertemente. Y a que lo pongas todo en las manos del que sufrió y murió en la cruz, para que tú no tuvieras que pasar una eternidad bajo el castigo que te mereces. En su obra maestra, Mero Cristianismo, el gran autor C.S. Lewis, un genio, él nos exhorta de la siguiente manera: entrégate y te encontrarás. Pierde tu vida y la salvarás. Sométete a la muerte de tus ambiciones y deseos favoritos todos los días y a la muerte de todo tu cuerpo. Al final sométete con cada fibra de tu ser y encontrarás la vida eterna. No retengas nada. Nada a lo que no hayas renunciado será verdaderamente tuyo. Nada en ti que no haya muerto se levantará jamás de entre los muertos. Búscate a ti mismo y a la larga solo encontrarás odio, soledad, desesperación, ira, ruina y descomposición. Pero busca a Cristo y lo encontrarás, y con Él todo lo demás por añadidura. Si un ser amado te hace el mejor regalo que te puedas imaginar, si Carmen me trae una Rickenbacker 350, una guitarra, yo no voy a reaccionar con amor y agradecimiento hacia la guitarra, no la voy a empezar a abrazar y a besar y a dormir al lado de ella por las noches, ¿verdad que no? La reacción de agradecimiento es hacia la persona que me hizo el regalo. De esa manera Dios te llama a retirar tu vista de las cosas que Él te ha regalado y a que pongas tu vista en Él, el dador de cada cosa buena que has recibido. Samuel, puedes pasar al frente. Durante este tiempo de transición,
Yo les voy a pedir que hagan lo mejor posible para evitar distraerse, porque quiero exhortarles a que preparen sus corazones para responder a nuestro Salvador, participando en el sacramento de comunión.